Hola, somos Proclama. Te damos la bienvenida. A nuestro podcast Entre Nos. ¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos a esta instancia de conversación, a este podcast de conversación. Mi nombre es César Díaz, soy de la Iglesia Cristo Manantial de Vida, pertenezco a la juventud de la Iglesia y en esta oportunidad estoy invitado por los jóvenes de Proclama. ¿Qué vamos a conversar? Algo muy interesante, algo que dice relación cuando Jesús llamó a los apóstoles, cuando llamó a los discípulos. Hombres comunes y corrientes con distintas características, distintas personalidades, pero lo interesante es que él después los moldea para que también se transformen ellos en agentes que proclaman las verdades del reino. Lo estaremos viendo, veremos distintas características y también queremos conocerlos a ustedes. Les doy nuevamente la bienvenida, así que conversemos en confianza. Me gustaría también conocer a quienes nos acompañan en esta grata conversación. Hola, mi nombre es Ariel Díaz. Llevo un año en Proclama. Soy de la Iglesia Cristo Manantial de Vida y soy de la Juventud. Hola, mi nombre es Cristóbal Flores, más conocido como el Toby. Llevo aproximadamente un año y medio en Proclama y la verdad es que para mí, yo creo que para cada uno de nosotros ha sido una bendición poder trabajar en esto y espero que podamos en esta tarde, en esta noche, poder aprender de la palabra del Señor y que Él sea quien nos guíe y quien nos guarde en este camino. Presento, primeramente les doy la bienvenida a este podcast. En qué horario lo estarán escuchando, pero les doy las buenas tardes, los buenos días, dependiendo del horario. Y bueno, me presento, mi nombre es Nicolás Correa, casi todos me dicen Nico. Llevo desde que inició este proyecto de Proclama, alrededor de 3 años que pertenezco a este grupo y el Señor me ha dado la oportunidad de pertenecer a la juventud hace casi 4 años. Muy bien, bienvenidos entonces, jóvenes. Bienvenido Ariel, bienvenido Toby, bienvenido Nico. Como les decía, la idea de esta conversación es que podamos ver que los discípulos de Jesús eran hombres comunes y corrientes y tenían distintas características. Pero esas características también las podemos encontrar en la iglesia de hoy en día. Y para esto nos dividiremos en ciertos grupos. Por ejemplo, habían unos que eran de temperamento fuerte. Quiero comenzar hablando de Juan. Juan, el apóstol del amor. Nosotros lo conocemos como el apóstol del amor, hermano menor de Jacobo. Este apóstol, quiero contarles que escribió del amor entre los hermanos, del amor de Jesús por su iglesia. Generalmente nosotros tenemos la idea de que era el apóstol amoroso, tranquilo, el pasivo, pero también tenía un temperamento fuerte. Este era un apóstol que era de oficio pescador, por tanto era un hombre rudo, un hombre tosco también. Pero en definitiva, habiendo tenido esa personalidad, como la pueden tener muchas personas hoy en día en la iglesia, finalmente, después de haber tenido un encuentro con Cristo, después de haber caminado con Él, después de tener un encuentro posteriormente con el Espíritu Santo, finalmente este apóstol encuentra un equilibrio entre el amor y la verdad, un equilibrio entre la ambición y la humildad. Su carácter en más de alguna oportunidad le pudo haber llevado a pasar malos momentos, pero eso le sirvió también para que después el Señor pudiera usarlo proclamando el Evangelio, que es la idea. Seguimos con el segundo apóstol que era Jacobo, más conocido como el apóstol de la pasión, que podemos entender o que podemos discernir de este gran nombre de Dios y podemos decir que era un hombre de tremendo fervor e intensidad por la palabra del Señor. Cierto que cada uno de nosotros tenemos ese fervor, esa intensidad, ese fuego que Dios pone en nuestros corazones para poder cada día estar constantemente con Él. Así también lo tenía Jacobo, era un hombre destinado y dirigido por el Señor. También como segundo punto tenemos que Jesús dio a Jacobo y a Juan un sobrenombre, el cual era Boanerges. ¿Y qué significa este sobrenombre? Significa que son hijos del trueno. Un tercer punto que también podemos determinar es que sus términos eran celoso, atronador, apasionado y ferviente. Un cuarto punto también, ya para ir finalizando, es que fue transformado en un hombre de Dios y era uno de los discípulos líderes. Conforme al tiempo en el que estuvo de la mano del Señor y de mano de todos los discípulos, fue moldeando su carácter y moldeando su corazón hasta el punto de transformándose siendo uno de los discípulos ejemplares y líderes de la mano de Jesús
Y ya como último punto tenemos que él fue un gran hombre de Dios y también acompañó a Jesús a hacer muchas obras y también lo vio hacer muchas obras y eso contribuyó a aumentar su celo. Hijos del trueno es algo que como que podría incluso provocar un poquito de miedo, nadie se quiere meter con ellos. Pero dentro de estos apóstoles que eran de temperamento fuerte, también tenemos a Pedro. Todos nosotros conocemos a Pedro, un hombre impetuoso, también llamado Cefas y Simón. De hecho, Jesús también le cambió el nombre de Simón, que significaba junco o algo que podía ser vulnerable. Le cambió su nombre y le puso Pedro, la roca. Este apóstol tenía un carácter bastante particular, se entregaba en cuerpo y alma, pero dice, según la descripción, se rendía antes de tiempo. Pero Jesús también cambió su carácter después de haber tenido un contacto con Dios, con Jesús aquí en la tierra, y posteriormente, como les decía yo, un encuentro con el Espíritu Santo. Pedro llega a ser un líder dentro de los apóstoles de la época, llega a ser un líder de la iglesia primitiva. Tenemos que entender, chiquillos, que es lo mismo que ocurre hoy en día. Hay gente con distintos caracteres en las congregaciones y después los vemos que el Señor los va moldeando. En definitiva, pasan a ser líderes de algún grupo, pasan a ser predicadores, qué sé yo, pero todos contribuyen a la obra del Señor. También hay otros apóstoles que son de servicio sin llamar la atención. Hay unos calladitos que como que nadie los conoce, que no son muy nombrados. Seguimos con el cuarto apóstol, que, como lo decía nuestro hermano César, que no son muy nombrados. Cosa que podemos saber de Jacobo Menor es que era hijo de Alfeo. El segundo punto es que si algo nos menciona la Biblia de él es su nombre y poco más. Poco más porque en la palabra de Dios solamente se menciona 2 veces y ya lo que queda para la historia y nada más se sabe, solamente el Señor es quien sabe de esto. También podemos decir que se escribió poco y nada prácticamente de él. También podemos decir que fue un hombre muy oscuro y común, así como nosotros en nuestros tiempos pasados oscuros, comunes. No, el Señor no escogió a gente perfecta, a gente idónea, sino que nos moldeó en el carácter que nosotros éramos y así también lo era con Jacobo. Y él, como último punto también podemos decir que nunca alcanzó ningún grado de fama o notoriedad. Eso quiere decir que nunca fue reconocido totalmente por los apóstoles, cierto que compartía con Jesús, compartía con sus amigos, pero no era tan notorio que él estuviera como si fuera, como hablábamos anteriormente con Juan, con Pedro, con Jacobo, sino que él era un hombre callado, un hombre tranquilo, un hombre al servicio de Dios, pero que no era tan notorio. Y seguimos con el quinto apóstol. El apóstol Andrés se asemeja a mucha gente del día de hoy, que no sé si ustedes los que están escuchando tienen un amigo o algún familiar o pariente que es como de esas personas que hace todo, pero no recibe las luces. O sea, trabaja día y noche, pero nunca recibe el reconocimiento que probablemente se merecería. Bueno, el apóstol Andrés era esta clase de personas que trabajaba, pero sin descanso y no tiene tantas luces como sí lo tienen como el apóstol Pedro, por dar un ejemplo, que son mencionados muchas veces en la Biblia. Agregar de este varón que, como les mencioné a Pedro, Pedro era su hermano. De hecho, Andrés lleva a Pedro hasta Jesús. Andrés sabía que Pedro era una persona que le gustaba hacerse sentir, que le gustaba que la gente supiera que él estaba ahí y él, sin tomar ese riesgo de que a lo mejor le podría quitar un puesto en lo que Jesús iba a formar, Andrés igual le presenta a Cristo. También mencionar que este varón Andrés ya era conocedor. También mencionar de este hombre que era de este tipo de personas que todo lo que dice lo acierta. De hecho, en la Biblia se le menciona muy poco, pero todo lo que dice es de edificación. Todo lo que dice siempre lo acertaba y siempre estaba en lo correcto. Seguimos con el sexto apóstol, Judas Tadeo. Queda claro y cabe mencionar antes de empezar de que este Judas no era el Judas que traicionó a Jesús, de este vamos a hablar un poco más adelante. ¿Qué podemos rescatar de este gran hombre de Dios? Es que el significado de su nombre, el nombre de Judas, es Jehová guía. Un aspecto negativo que podemos entender sobre este nombre, yo creo que cada uno de nosotros, si a la vez en algún comentario o en algún aspecto negativo decimos, ni Judas era tan traicionero, ni Judas te traicionó tanto, porque tenemos inscrito en nuestra mente que Judas es un nombre de traición,
el mundo entero cree que el nombre de Judas es un nombre de negatividad, de pesimismo, ya que traicionó a Jesús, el Hijo de Dios. Pero en este nombre, en este hombre que vamos a hablar en esta hora, no es así, sino que es un hombre dedicado a los temas del Señor y no es el traicionero que vendió a Jesús. También podemos rescatar de que tenía tres nombres, que eran Judas, el cual tuvo al nacer, y después tuvo dos sobrenombres, que eran Leveo y Tadeo. También ya como último punto podemos rescatar de que era un hombre de corazón tierno y que era el menor entre sus hermanos y ya por eso era considerado por sus hermanos como el niño de mamá ya que era mimado. Yo creo que todos en algún hermano chico, algún primo chico nos sentimos eh, restados, minimizados por ese hermano que nos quita tal vez atención o nos quita cariño a nuestros papás, abuelos, etcétera. Y para esto era Judas Tadeo, ya que sus hermanos lo consideraban como el niño de mamá, ya que era el más mimado del grupo. Hablando sobre Natanael, probablemente era un amigo de Felipe. Era pescador Natanael. Era un apóstol que era analítico y tenía un amor por la escritura. Todos nosotros tendríamos que tener un amor por la escritura. Él esperaba al Mesías y tenía la esperanza de encontrarlo. Era israelita genuino y sincero. Jesús conocía su corazón. Como a todos nosotros, Jesús nos conoce en nuestros corazones. Siguiendo un poco con la línea de nos hablaba Ariel, eh, Tomás, que el discípulo que me ha correspondido también, sigue la línea de los un poco analíticos. La verdad, a mí me hubiera encantado tener un amigo como Tomás porque era de estas personas, él nos relata la Biblia que era de estas personas que te acompañaba a todas, que te decía, te acompaño hasta la muerte, cuando llegara tu hora de morir, él iba a estar ahí. Él, se dice en la Biblia que él siempre iba con Jesús y literalmente lo acompañó hasta los últimos. Era de esas personas, como se dice, de fierro, que no te abandonan en ninguna. Pero una característica muy curiosa de este varón es que era demasiado negativo. Su carácter era muy negativo, siempre se ponía en el lugar más malo que podía, que en el peor escenario le hubiera contado un problema que, no sé, me saqué una mala nota y me decía que me iban a retar y que me iban a castigar. Así era Tomás, era demasiado negativo, siempre se ponía en el peor escenario. Otro dato curioso es que se le dice también Tomás Didimo porque se dice que tenía que era gemelo, que tenía un hermano gemelo o una hermana, pero no se le menciona en la Biblia, así que no lo podemos corroborar de una forma formal. Y mucho más que agregar de este varón, nada, me hubiera encantado tener a mí, la verdad, como Tomás. Amén. Hablando sobre Felipe ahora. Era un pescador, era analítico, o sea, usaba la razón. También era un judío piadoso. Felipe también era cercano a Natanael, eran como amigos. Se regía mucho por las reglas, era pesimista, era como igual a Tomás. Esto se demuestra en la alimentación de los 5.000. Hay muchos que ya podrían decir, puede que tenga yo alguna característica de los discípulos del Señor. Lo más probable que más de una. Puede ser. Estaban los analíticos, esos que tenían que ver todo, calculadores, que tenían que comprobar todas las cosas. Pero también el Señor escogió de distintas clases sociales, no solamente porque hasta aquí llevamos a apóstoles, o sea, discípulos, la mayoría de ellos eran pescadores, por eso eran hombres rudos, tenían una profesión bastante compleja, pero el Señor también escogió distintas clases sociales, podríamos decir, y en este sentido, habían unos que, por ejemplo, Simón, llamado también el Celote, era de una clase social y aparte con una tendencia política bastante clara y bastante predominante en aquella época. Era Simón el cananista, le decían el cananista por el lugar donde vivía. Este hombre era celoso, era ferviente y al parecer, o se indica en este sentido, que este pertenecía a un grupo político, a una secta política bastante conocida, y eran la secta de los celotes. Temperamento vehemente, eran hombres celosos y eran miembros de esta secta, como les digo yo, que buscaba la liberación de la opresión romana a través incluso de la violencia, de la fuerza.
opuesto a lo que venía a ser en realidad nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo en definitiva venía a ser a mostrarnos el reino de los cielos, pero no a tomarlo, no a liberar a Israel en el sentido político, ni de la opresión militar que tenían en este caso respecto del pueblo romano. Y Simón era un hombre así, un hombre ferviente, un hombre que era de armas tomar, y en definitiva estaba dispuesto incluso a usar la fuerza y la violencia, como les decía. Pero habían otros más, por ejemplo, Mateo. Ariel nos va a hablar de Mateo. Amén. Hablando sobre Mateo, era un cobrador de impuestos, algo así como un funcionario público, despreciado por los judíos que eran su pueblo, considerado como un vil pecador por ser publicano. No se le permitía entrar a la sinagoga por ser considerado traicionero. Era considerado de la clase social muy baja comparado con ladrones, mujeres de mala vida y otros similares. Mateo fue de la Mateo no fue de la clase alta como Saqueo, que fue publicano. Recordemos que Saqueo fue jefe de los publicanos y Mateo no era jefe de los publicanos. Claro, hay una diferencia, obviamente, Saqueo era el jefe de los publicanos, probablemente tenía una clase social distinta. Mateo simplemente era un funcionario que dejaba su parte y el resto lo entregaba al imperio. Y efectivamente se comparaba. ¿Y por qué? Porque el mismo, por ejemplo, Simón el Celote no hubiese sido nunca un buen amigo de Mateo. ¿Por qué? Porque se consideraba un hombre que traicionaba al pueblo judío, porque cobraba impuestos para darle a otra nación, para darle a un imperio. Entonces, entre Simón y Mateo no creo que haya habido alguna amistad sincera o una amistad que ellos pudieran haber eh, prolongado en el tiempo si no hubiese sido porque ellos estaban con Jesús. Finalmente ellos ya podían considerarse como hermanos y podían estar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque estaban ellos de acuerdo en lo que creían, de acuerdo en la fe, de acuerdo en lo que hacía Jesucristo, de acuerdo en lo que caminaban junto a Jesucristo. Y hay que mencionar también que, por ejemplo, los hijos de Zebedeo, ellos eran muy conocidos socialmente. Por eso les digo, habían incluso entre los discípulos, habían hermanos de sangre y eran de familias conocidas que tenían distintas clases sociales. Por último, terminamos con, hay dos discípulos más. Nico nos va a hablar de uno y posteriormente Cristóbal. Amén. Yo siento a la oveja negra del rebaño, la verdad. No sé si ustedes, los que ven un poco de fútbol, siempre hay como un jugador que uno dice, oh, este juega para el equipo contrario. Bueno, ese era el caso de este apóstol llamado Judas, mundialmente reconocido como el traidor. Y su nombre, como decía Cristóbal hace unos apóstoles atrás, está manchado mundialmente por lo que él hizo. Pero hay varias cosas que podemos destacar de este apóstol. La primera es que no importa lo que se pueda realizar, lo que la humanidad pueda realizar, siempre el plan de Dios siempre se va a cumplir. Porque sabemos que le ofrecieron 30 monedas de plata para que él le diera un beso a Jesús y así identificar quién era. Pero aún así, aunque lo haya vendido, aunque haya aceptado las 30 monedas, sabemos que el plan de Jesús se va a cumplir, se cumplió y se va a cumplir. Así también en la vida de cada uno de quienes nos escuchan, si están pasando por alguna dificultad y ustedes ven que el plan de Dios no se va a cumplir, les aseguro en un 100% con mi corazón que el plan de Dios siempre va a llegar a una meta a la cual Él quería. Lo segundo que podemos encontrar en este varón es que sabemos que él estuvo desde el principio probablemente junto con Jesús, lo acompañó a muchos lugares, pero si nos fijamos durante los 3 años que tuvo Jesús en ministerio, eh, él estuvo al lado de Jesús, pero su corazón nunca se ablandó. Él, en vez de, como hicieron la mayoría de los apóstoles que empezaron a tener más amor, su corazón se empezó a amansar, sus caracteres se empezaron a moldear, con Judas fue todo lo contrario. Se empezó a llenar de odio, de resentimiento, y por ese odio que ya tenía acumulado fue que vende a Jesús. Entonces, ese es un mensaje muy claro para nosotros que
da lo mismo que muchas veces le entreguemos todo nuestro tiempo a Jesús, que vayamos, bueno, antes se podía ir a la iglesia, pero da lo mismo si antes cuando podíamos ir a la iglesia íbamos a la prédica, íbamos los martes, los jueves, los domingos, a la escuela dominical, o ahora que estamos de esta forma telemática, si nos conectamos cada día domingo, en la mañana, en la tarde, estamos presentes en cada culto juvenil y en cada actividad que se nos pida, da lo mismo si ofrendamos todo nuestro tiempo, si no lo ofrendamos nuestro corazón. Eso es un mensaje muy claro que nos deja la historia de este varón, que debemos ofrendarle nuestro corazón al Señor, debemos entregárselo a Él, que él empiece a moldearlo, empiece a dejar el sello de Jesús quede estampado en nuestro corazón. Y mucho más que decir de este hombre no hay, porque sabemos que al final no pudo con la culpa y terminó suicidándose, terminó colgándose con una soga, y Dios nos cuida a nosotros, y que tomemos el ejemplo de este hombre como una advertencia en nuestras vidas. Ya hemos llegado al final, este es el último apóstol, el apóstol de Matías. ¿Qué podemos decir de Matías? Como nos decía Nico, Judas no pudo con la culpa de haber traicionado a su creador, terminó suicidándose. También lo podemos llevar al ejemplo, como lo decía Nicolás, que el ejemplo del fútbol, cuando falta un jugador, hay el técnico siempre que cambia a ese jugador que falta y lo pone a otro que cumple su rol. Eso hizo con Matías. ¿Y quién es Matías? Como yo les digo, se menciona muy pocas veces, muchas personas no conocen su nombre. Yo sabía quién era, pero no conocía bien su historia. Pero ahora sé, y quiero que ustedes sepan también, de que quién era Matías era quien reemplazó el lugar que dejó libre entre los apóstoles, el apóstol de Judas. Y como les digo, se menciona pocas veces y tan solamente 2 veces se menciona en la Biblia, más recalcar que era un hombre común y corriente. Y ya para ir finalizando, era que Dios lo elevó a un llamado extraordinario. O sea, como nosotros, como nuestras vidas, que llegamos como débiles almas rotas a las plantas del Señor, y desde que conocimos al Señor nuestra vida cambió y nos elevó a un esquema, a un dilema de estar constantemente con Él, a llevarnos al espíritu de la paz, de la tranquilidad con el Señor, y eso hizo Dios con este hombre. Y poco más que recalcar que era un hombre común y corriente, y que él fue quien tomó el lugar que dejó Judas cuando este hombre, cierto, terminó suicidándose por la culpa que tuvo en su corazón. Bien, bien, hemos escuchado algunas características de estos hombres de Dios que aparecen en la Biblia, de los cuales también nos gustaría a nosotros tener alguna característica, o a lo mejor nos identificamos con alguna característica. Habían características buenas y habían características malas, y eran de distinta clase social, y eran muy distintos entre ellos, hombres comunes y corrientes, como los que podemos encontrar en las iglesias, como jóvenes que podemos encontrar en la iglesia, como cada uno de ustedes, pero lo importante es que el Señor en definitiva es quien produce el cambio a través de su Espíritu Santo. Cuando nosotros nos conectamos con Dios, cuando caminamos con Dios, el Señor toma sea lo bueno o lo malo que tengamos nosotros para transformarlo en algo que es beneficioso para la obra. Y esto es un proceso, ¿ah? Ellos caminaron con Jesús desde que los llamó, todo ese periodo de aproximadamente 3 años, no cambiaron al tiro, probablemente, cambiaron después de haber estado con el Maestro. Bien, jóvenes, después de haber tenido esta conversación y haber conversado ciertas características de los discípulos de Jesús, déjeme decirles, yo me siento identificado con Pedro. Creo que alguno de ustedes también podría sentirse identificado con un discípulo. Me identifico con Pedro, aunque era un hombre impetuoso, que generalmente su carácter lo traicionaba, pero él tuvo un cambio, y en definitiva espero que también ese cambio a través del tiempo, a través de una relación con Jesús, también yo pueda tener un cambio para poder seguir, en definitiva, aportando a la obra del Señor. Yo me identifico con Natanael, porque él esperaba al Mesías y tenía la esperanza de encontrarlo. Yo, la verdad, me identifico con Andrés, porque era una persona callada, que no tenía muchas luces, pero hacía su trabajo, hacía bien. Yo me siento identificado con el apóstol Juan, ya que era un hombre dedicado al trabajo de Dios y terminó siendo uno de los más reconocidos en la obra del Señor. No solo a nosotros 4 nos gustaría expresar con qué discípulos nos sentimos identificados, sino que también queremos saber tu opinión, queremos saber con quién tú te sientes identificado,
joven, señorita. Esperamos de que también lo puedas compartir abajo en la cajita de comentarios, y ya que vas para abajo, no te olvides de dejar tu like y que puedas compartir esto para que otros más puedan llegar a la palabra del Señor. Grata conversación, hemos aprendido un poquito más. Yo creo que hay cosas que no sabíamos todos, así que Dios nos bendiga por esta conversación, chiquillos. Los felicito por aportar algo en esta conversación y me gustaría que se pudieran despedir. Vamos a comenzar con Toby, unas palabritas pequeñas ya para despedirse ya de este podcast. Escuchamos. Como lo decía, ya adelante hemos llegado al final, ya estamos a segundos de terminar y queda solamente agradecerle al Señor por este momento, porque sabemos y reconocemos de que estos momentos, estas instancias son solamente de la mano del Señor, y que si estamos aquí no es por la idea de a quién se le ocurrió, no es por alguna idea que haya surgido desde la nada, sino que es enviado por el Señor para que alguien pueda aprender, ustedes puedan aprender, quienes están escuchando de estos apóstoles que hemos hablado, que les quede claro. Si no, repasen, devuelvan el video, si algo no les quedó claro, pregunten también, pregúntenos a nosotros, a cada uno. Estamos disponibles a aclarar sus dudas, pero solamente queda agradecer al Señor porque estas instancias son de bendición, de aprendizaje, y esperamos poco que el Señor bendiga cada uno de sus vidas, sus corazones, su familia, y que los guarde en estos tiempos de pandemia. Amén. Ok, Toby, muchas gracias por el saludo. Ariel. Amén. Darle primeramente gracias a Dios porque a cada uno nos dio una oportunidad de hablar de algún discípulo, y también darle gracias porque podemos estar aquí reunidos por este Zoom, y que se nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón, que se nos quede que aprendimos de los discípulos, y darle gracias a Dios por todo. Amén. Ok, gracias a ti también, Ariel, por participar. Hay distintas plataformas, distintas herramientas, pero todo es usado para el bien de la obra del Señor. A Dios no se le escapa nada de las manos. Por último, Nico, ¿te escuchamos también? Amén. Primeramente, como han dicho todos, ya gracias, estamos a minutos de terminar. Dar gracias por la oportunidad de poder presentar este podcast. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas, y invitarlos a no dejarse estar, por decirlo de una manera. Y si alguno que esté escuchando este podcast no pertenece no tan solo a la iglesia de mi vida, sino que su corazón no se ha volcado hacia Cristo por diferentes motivos, pero si alguno de ustedes piensa que, no sé, que mi carácter, yo soy enojón, que soy pobre, que aquí y acá, no, en los mismos discípulos nos podemos dar cuenta de que él tomó a enojones, tomó a simpáticos, tomó a gordos, tomó a flacos, a ricos, a pobres, y Jesús no ve esas cosas a la hora de tomar nuestros corazones y empezar a moldearnos. Y lo segundo es dejar los invitados a que le entreguen su corazón para que así Jesús los pueda empezar a moldear, porque como les decía hace un rato, no nos sirve de nada entregar nuestro tiempo si no le entregamos nuestro corazón. Ok. Por último, yo doy gracias al Señor por esta invitación. Jóvenes de Proclama, a los que dirigen Proclama les doy las gracias por esta invitación. Y lo último, dejar los invitados en las siguientes semanas. Habrán más instancias para estas conversaciones, para este hermoso podcast entre nos. Dios los bendiga. Chao, que estén bien. Chao, chao. Dios los bendiga.